Hoy me gustaría presentarles algunas posibilidades distintas de puntos de vista en una narración. Las focalizaciones o puntos de vista que se manejan generalmente son dos, una focalización interna y una focalización externa. La interna tiene que ver con la primera persona y la externa con una tercera persona. Dentro de lo que es la primera persona, las posibilidades son recurrir a un narrador protagonista, es decir, el principal actor de los hechos nos va a ir contando lo que sucede, o un narrador que sea un personaje secundario, que tenga una participación pero no sea el principal. Y dentro de lo que es la focalización externa o tercera persona, tenemos la posibilidad del narrador omnisciente que conoce todos los hechos, conoce a las criaturas del cuento o de la novela, tiene acceso a todas las conciencias, o también podemos recurrir a un narrador que sea observador, que se vaya enterando de lo que sucede a medida que sucede, por lo que escucha, por lo que ve, etc. Ahora, saliendo de estos puntos de vista tradicionales, hay posibilidad de combinar y voy a mencionar algunos de los ejemplos. Hay muchos puntos de vista combinados, los vamos a ir viendo poco a poco. Pero el primero que me gustaría mencionar es el yo enmarcado. Según Anderson Invert, este es un punto de vista interino porque no es un punto de vista que se sostenga a lo largo de toda la narración. El yo enmarcado es el caso del narrador que nos presenta lo que se va a contar y luego la historia se independiza de ese narrador que la presentó. Hay dos posibilidades, dos variantes. Una es el yo folclórico. En el yo folclórico se presentan los hechos, pero por supuesto luego el narrador se retira y no participa de esos hechos. ¿Cuál es la ventaja? Que responde a la intención de unir el mundo ficcional con el mundo real. Y podemos mencionar como ejemplo un excelente cuento de Borges, que es La intrusa. Hay otra posibilidad del yo enmarcado, que es el yo editor. En este caso, un editor publica o da a conocer, dice en primera persona que ha encontrado un manuscrito, que ha recibido una confesión, y acerca de eso va a tratarse la historia principal del cuento o de la novela. A partir de ahí, de esa supuesta confesión o de ese supuesto hallazgo, se desarrolla la historia. Tenemos también un ejemplo de Borges que es La forma de la espada. Y la ventaja de este yo editor es que presenta los hechos de modo que parecen muy veraces porque nos da la ilusión de que están documentados, por más que todo sea una ficción. Y otra variante que tenemos del yo, en esta suerte de combinación de puntos de vista, es el yo transpuesto. Y acá hay varias posibilidades. Uno es el uso de una primera persona que se vuelve ambivalente, que se desdobla, se va bifurcando y genera como un discurso que es muy ambiguo. Y es el caso, por ejemplo, del axolotl de Cortázar. En otros casos se cambia la óptica desde la que se narra. Se narra en una tercera persona, pero es tan intensa la referencia a los sentimientos y a la interioridad del personaje que el ángulo se muestra como de tercera persona, pero en realidad corresponde a la primera protagonista. Y es el caso del hombre muerto de Quiroga. Leyendo estos cuentos claramente van a entender cuál es el concepto. Y también está la posibilidad de la primera persona cuando su visión interna pasa a la tercera, que es la que observa, y luego a una primera con otra identidad. Esto sucede en el cuento Las moscas de Quiroga. Van a ver que primero se narra desde el punto de vista de un hombre y finalmente se narra desde el punto de vista de la mosca. Son cuentos arriesgados en el sentido de que están explorando otras posibilidades y son verdaderos desafíos, ¿no? Muy bien logrados en estos casos. Vamos a seguir viendo combinación de puntos de vista y por supuesto que los invito a suscribirse al canal, a acompañarme con sus comentarios y a encontrarnos en paovicenci.com.